La canción del día es Safe and Sound de Capital Cities. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se ha construido una estrella la cual se muestra en la figura. El área de cada cuadrado es de una unidad cuadrada. El perímetro de la estrella es. Entonces, antes de entrar a calcular ese perímetro, primero tengo que saber cuánto vale cada cuadrito en la cuadrícula. ¿Listo? Entonces, lo único que me dicen es que el área de este cuadradito es de 1 centímetro cuadrado. Listo. Y como es un cuadrado, entonces recordemos que el área la podemos hallar como lado al cuadrado. Luego, si el área es 1 centímetro cuadrado, de ahí puedo despejar el lado. ¿Listo? Obtengo la siguiente relación. Como el área es 1 centímetro cuadrado y yo sé que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, puedo establecer esta relación. Entonces saco raíz a ambos lados y obtengo que el lado tiene que valer 1 centímetro. Listo. Entonces ya con toda confianza ya podemos empezar. Listo. Recordemos que el perímetro de una figura no es más que sumar la longitud de los segmentos que la componen. Entonces en este caso tendré que hallar esta longitud, sumarle esta, esta y cerrar acá. Luego necesito conocer la longitud de esos 8 segmentos, sumarlos y así obtengo el perímetro. Sin embargo, resulta que todos esos segmentos son congruentes, es decir, son exactamente iguales. ¿Por qué? Entonces, para construir ese segmento, puedo hacer lo siguiente. Se arma el siguiente triángulo rectángulo, donde el segmento que necesito viene a ser la hipotenusa. ¿Listo? Y entonces ese triángulo rectángulo tiene por catetos 1 y 2. Y justamente va a poder formar ese mismo triángulo rectángulo acá, acá, ¿listo? Acá de este lado, aquí de este lado y también acá, ¿listo? Entonces, como ven, ese segmento que hace parte del perímetro siempre va a tener la misma medida. Entonces simplemente bastaría hallar la medida de 1 y multiplicarla por los 8 segmentos que hay, que es justamente lo que voy a hacer. Listo. Entonces, por Pitágoras, entonces puedo hallar la hipotenusa. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos permite calcular la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos, que es el caso que tenemos acá. Entonces sería, voy a ponerle esto, la letra X. Entonces, por teorema de Pitágoras, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1, más 2 al cuadrado que me da 4 es igual a x al cuadrado. 4 más 1 me da 5, que sería igual a x al cuadrado, pero como necesito x, entonces saco raíz y saco raíz. Luego x va a ser igual a raíz de 5. Listo. Entonces, este segmento acá va a valer raíz de 5. Por lo tanto, estos otros segmentos que ya habíamos visto que hacen parte del perímetro también van a valer raíz de 5. Luego el perímetro de la figura va a ser 8 por raíz de 5. ¿Y en qué unidad estamos trabajando? En centímetros. Luego aquí la respuesta correcta es la opción C. Listo. Ahora vamos al siguiente literal. Dice, el valor del coseno del ángulo ABC es. Entonces, como le están hablando del ángulo ABC, lo primero que voy a hacer es ubicar ese ángulo. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando tengo este tipo de notación, lo más importante siempre es la letra a la mitad, porque me va a decir dónde está el vértice del ángulo. Entonces, este sería el vértice. Luego, el ángulo del cual me están hablando es este de acá, que lo podemos representar más sencillamente de la siguiente forma. Listo. Entonces aquí tenemos un pequeño inconveniente, que este ángulo no hace parte de un triángulo rectángulo, entonces no puedo aplicar las razones trigonométricas de una vez y saber que coseno es adyacente sobre hipotenusa, eso no lo puedo aplicar porque justamente no es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver que hay dos formas de resolverlo. El primero es utilizando suma de ángulos y el segundo método es utilizando el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces vamos con lo primero. Entonces va a resaltar este triángulo que se forma acá. Este triángulo resulta ser, aquí que estoy chueco, este triángulo resulta ser isósceles. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto vale raíz de 5 y esto vale raíz de 5. Podemos utilizar la información del literal anterior. Listo. Entonces es isósceles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Resulta que cuando un triángulo es isósceles o equilátero, yo lo puedo partir por la mitad. ¿Listo? Y esto no solo parte por la mitad, este segmento, o sea, aquí queda uno, sino que también va a partir por la mitad el ángulo. Entonces, este ángulo acá, pongámosle, como no sabemos cuánto vale, pongámosle alfa. Luego aquí me va a quedar partido en alfa medios y alfa medios. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el valor del coseno del ángulo alfa. Sin embargo, nosotros podemos escribir ese ángulo alfa como alfa medios más alfa medios, ¿cierto? Porque si sumamos alfa medios más alfa medios, obtenemos alfa. Ahora, ¿qué aplico? Aplico el coseno de la suma de dos ángulos, que es coseno del primer ángulo, listo, por coseno del segundo ángulo, listo,
menos, recuerden que en coseno siempre va cambiado el signo, así que estoy sumando, aquí pongo resta, si fuera resta pongo suma. Seno del primero por seno del segundo ángulo. Listo. Pero como aquí vemos, estos dos ángulos, estos dos valores son iguales. Coseno alfa medios y coseno alfa medios son iguales. Luego esto me daría, al multiplicar, coseno cuadrado de alfa medios. Listo. Y esto me daría seno al cuadrado de alfa medios. ¿Listo? Esta es la notación que se utiliza en razones trigonométricas cuando la trabajamos, pero esto no es más que coseno de alfa medios, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? No es más que cuestión de notación, ¿listo? Esto acá arriba y esto acá abajo es exactamente lo mismo. Y vamos a ver si podemos llegar a calcular ese coseno de alfa medios y ese seno de alfa medios. Entonces, esos sí los puedo calcular porque miren que estos dos triángulos que se me forman acá, sí son rectángulos, ¿listo? Aquí tienen el ángulo recto. Luego ahí sí puedo aplicar las razones trigonométricas, ¿listo? Entonces, iniciemos. Coseno de alfa medios vendría a ser, primero me paro en el ángulo, alfa medios está acá, luego este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y esta va a ser la hipotenusa. Siempre esto es un buen atajo, utilizarlo porque me permite, pues básicamente recordar más sencillamente y ver más fácilmente las relaciones que tengo que buscar. Listo. Entonces, recordemos que coseno es cateto adyacente, que ¿cuánto vale esto acá? Aquí podemos ver en la cuadrícula, esto vale 1 y 2, ¿listo? Entonces el cateto adyacente vale 2, 1 y 2, listo. Entonces va a ser 2 sobre hipotenusa, que es raíz de 5, ¿listo? En este caso no voy a racionalizar porque justamente cuando lo eleve al cuadrado, pues se va a eliminar la raíz. Entonces, ¿para qué racionalizar? Listo. Y seno de alfa medios, recordemos que es cateto opuesto, entonces ¿cuál va a ser el cateto opuesto? 1 sobre hipotenusa, que vale raíz de 5. Listo. Ahora los elevamos al cuadrado porque recuerden que aquí está elevado al cuadrado, entonces obtengo al elevar al cuadrado el numerador 4 y al elevar al cuadrado el denominador obtengo 5. Una raíz cuadrada elevada al cuadrado elimina la raíz. Listo. Menos, que se nos puede olvidar este menos de acá. Seno al cuadrado sería 1 al cuadrado, que es 1, sobre 5, raíz de 5 al cuadrado, que es 5. ¿Listo? 4 quintos menos 1 quinto me daría 3 quintos. Como estas fracciones son homogéneas, entonces dejo el mismo denominador y opero los numeradores. 4 menos 1, 3. Luego el coseno de alfa va a valer 3 quintos y aquí la respuesta correcta es la opción A. Ahora, vamos a ver cómo podemos resolverlo utilizando teorema del coseno. Entonces, para eso voy a borrar todo esto que hice. Y entonces aplico teorema del coseno. ¿Por qué es útil? Porque recuerden que el teorema del coseno me permite calcular el coseno de un ángulo sin la necesidad de conocer cuál es el valor de ese ángulo. Y es justamente lo que pasa acá. Yo no sé cuánto vale ese ángulo, entonces me queda difícil calcular el coseno, pero el teorema del coseno sí me lo permite. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Lo primero que tengo que tener es todas las medidas del triángulo. Entonces, nuevamente voy a trabajar con este triángulo. Esto ya sé que tiene aquí raíz de 5 y esto vale 2, ¿listo? Entonces esto va a ser A, B y C. Y recuerden que también nos toca asociarle esas mismas letras a los lados. ¿Cómo es? Pues básicamente tomamos el lado opuesto a ese ángulo y entonces va a tener la misma letra pero minúscula. Entonces este va a ser el lado C porque queda opuesto al ángulo C. Este va a ser el lado A porque queda opuesto al ángulo A y este va a ser el lado B porque queda opuesto al ángulo B. Listo. Entonces ahora, ¿cuál de las tres opciones aplicamos? Porque recuerden que en teorema de Pitágoras tenemos tres fórmulas, ¿listo? Entonces, pues justamente vamos a aplicar en la cual está involucrado el ángulo que queremos hallar. Como queremos hallar coseno de b, entonces la que vamos a utilizar es b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2a por c por coseno de b, porque es la que involucra a coseno de b. Y la idea pues es simplemente despejar coseno de b. Ya conozco b, luego conozco b cuadrado, a ya lo conozco, c también lo conozco, y ya, simplemente entonces despejo. Entonces, lo primero que haría aquí, si quieren no meternos con valores de una vez, sino despejar coseno, entonces sería, este a cuadrado está sumando, pasa a restar al otro lado, este c cuadrado está sumando, pasa a restar al otro lado, entonces me queda b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado es igual a menos 2a por c por coseno de b. Entonces, voy a poner aquí un paréntesis para que no se revuelva esta c con esta c. Listo. Y ahora, ¿qué necesito? Como en esto coseno de b, entonces esto que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Entonces, el coseno de b va a ser igual a b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2a por c. ¿Listo? Y eso va a ser igual al coseno de b. Listo. ¿Y ahora qué es? Simplemente reemplazar. Entonces, b, ¿cuánto vale?
B vale 2, entonces 2 al cuadrado me da 4, menos A vale raíz de 5, raíz de 5 al cuadrado me da 5, menos C vale raíz de 5 elevado al cuadrado me da 5, sobre menos 2 veces A, que vale raíz de 5, por C, que vale raíz de 5. Y esto va a ser igual al coseno de B. Listo. Entonces aquí me quedaría 4 menos 5, que me da menos 1, menos 5 me da menos 6. Sobre raíz de 5 por raíz de 5 me da 5, por menos 2 me da menos 10. Y esto es igual al coseno de B. Luego aquí puedo simplificar, entonces puedo sacar mitad 3, mitad 5, y menos entre menos me da más. Luego 3 quintos va a ser la respuesta y como ven llegamos al mismo resultado por otro camino. Cualquiera de los dos es válido. ¿Listo? Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.